Hola a todos. Hoy vamos a definir derivada de una función partiendo de tasa de variación media de una función. Entonces empezamos por tasa de variación media. Tasa de variación media mide cambio de una función, variación de una función respecto a este intervalo donde medimos este cambio. Fijaos, por ejemplo, que en este intervalo tasa de variación es muy pequeña. Aquí el valor es muy pequeño respecto al intervalo tan grande, casi es nula, casi no ha crecido nada, a pesar de que aquí sí que hubo crecimiento. En cambio, en este intervalo tan pequeño, aquí sí que hubo mucho crecimiento. Este valor va a ser mucho más grande que esta tasa, por ejemplo, a pesar de lo que medimos en un intervalo largo. Entonces, ¿cómo definimos tasa de variación media? Tasa variación media de una función en un intervalo podemos definir así, por ejemplo, denotar se mide como variación de la función en este intervalo respecto longitud de este intervalo, tal como lo pone en la gráfica. Dividimos valor de crecimiento, este segmento, entre longitud de intervalo. De esta forma obtenemos tasa de variación media, pero como un valor relativo. Vale, entonces a partir de ahora podemos definir derivada. Derivada mide algo parecido pero en un punto, o sea, cuando hacemos este intervalo lo aproximamos a un punto solo. Y en este punto también podemos obtener información sobre la función, cómo se comporta esta función en este punto. Si es creciente, si es decreciente, cómo de rápido crece o decrece. Por ejemplo, aquí esta tasa es negativa, pero muy pequeña. Y aquí esta tasa es negativa por un valor absoluto muy grande, entonces decrece más rápido. En este punto prácticamente no hay cambios. Entonces definimos nuestra derivada, que podemos denotar así, por ejemplo, en el punto B, definimos como límite cuando B se aproxima a, o por ejemplo, cuando A se aproxima a B, de esta fracción, siempre cuando existe este límite. O sea, intentamos aproximar nuestro intervalo a un punto y vemos tasa de variación media resultante. Eso es todo. También se puede definir esta tasa de variación media como variación en f entre variación en x, o sea, denotar de otra forma. Entonces, la derivada también podemos definir así: cuando x tiende a 0, perdón, cuando variación de x tiende a 0 de nuestra fracción de variación en f entre variación en x. De hecho, este límite lo solemos escribir así. Y esta es nuestra definición de nuestra derivada. Así vamos a dejar sin puntos simplemente para denotar derivada de una función. Nosotros vamos a intentar utilizar siempre esta definición porque nos indica que estamos valorando crecimiento de nuestra función respecto al intervalo, pero cuando este intervalo tiende a 0. Es lo que significa esta notación. Vale. Y con esta definición podemos ya calcular algunas derivadas muy simples. Por ejemplo, derivada de la función constante 3. Esta función es una recta horizontal y sabiendo que derivada mide variación de una función en un intervalo, podemos deducir derivada como valor 0 en cualquier punto, porque en ningún punto hay crecimiento o decrecimiento. Y podemos hacer derivada de una función un poco más interesante, por ejemplo, esta. Y igual a 2x. O sea, por cada punto crece 2. ¿Vale? Entonces de aquí también podemos sacar fácilmente la derivada. ¿Por qué? Porque aquí en cualquier tramo
podemos ver que por cada paso crece 2, por la definición de esta recta, ¿no? Entonces siempre crecimiento en f respecto a crecimiento en x va a ser 2 contra 1, o sea, 2. Y esto para cualquier tramo. Incluso cuando aproximamos nuestro tramo a 0, se conserva esta proporción. De esta forma podemos sacar derivada de esta función como 2, valor 2 siempre para cualquier punto. De esta forma, lógicamente, ya hemos conseguido derivadas para dos funciones. Para función constante, sabemos ahora que la derivada es 0 y para función lineal, para esta, por ejemplo, vamos a escribirla así, donde c es una constante, el valor de la derivada es la propia constante que acompaña la x. En el siguiente video vamos a desarrollar derivadas para algunas otras funciones sin utilizar fórmulas, o sea, todo lo vamos a conseguir de forma lógica.